El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, como habíamos anunciado, vía Zoom, ya estamos en comunicación con el doctor Jaime Jiménez Hernández, médico psiquiatra, a quien le damos la bienvenida. Doctor Jiménez Hernández, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy para servirlos. Ayer, después del partido de fútbol donde perdimos los penales y fuimos eliminados, prácticamente no solo la ciudad de Lima, sino casi todo el país se convirtió en un cementerio. La gente estaba totalmente desilusionada. Hemos tenido las posibilidades de igual a igual para poder ir al Mundial de Qatar y sin embargo esto no ha sido posible. Y algunos comentaristas, no necesariamente de la profesión que usted tiene, decían que esta clasificación hubiera servido de mucho para, bueno, decir pues que estamos en algo acá en el Perú porque hay desgobierno, hay un pésimo comportamiento del Congreso, la delincuencia viene haciendo lo que quiera acá en nuestro país, el sicariato está a la orden del día, ya prácticamente vivimos una especie de terror social en el Perú. ¿De qué manera contribuye este fracaso mundialista de nuestra selección en el temperamento, en el comportamiento del ciudadano peruano? En primer lugar, hay que decir que hay un fenómeno llamado de desesperanza aprendida, que puede ser la suma de desastres que una persona va enfrentando a lo largo de su vida. Eso significa, como desesperanza aprendida, que se genera una especie de cultura del derrotismo en la persona. Eso aplicado a individuos para graficar un desastre, una pérdida, fallece alguien, se enferma alguien, lo despiden, tiene problemas económicos, etcétera, etcétera. Entonces hace desesperanza aprendida. Se traduce en el dicho, ya no hay solución, ya estoy perdido. Algo parecido puede pasar con un país que crónicamente va siendo relegado. Último puesto en algo, fracasa en algo. Últimamente los equipos de fútbol de Perú han estado, a excepción de Melgar de Arequipa, los demás han estado perdiendo por goleada, prácticamente 0 puntos en una campaña desastrosa. Entonces, frente a eso, la gente comienza a crearse una fantasía, un ideal. Vamos a clasificarnos, tenemos un equipo ganador. Y la pérdida de este equipo va a generar nuevamente el reaprendizaje de esa desesperanza aprendida, en términos de que, bueno, así es, somos un país perdedor. Si se le suma a eso que estamos en un país que los sociólogos han llamado estamos en crisis total, no es solamente crisis por la pandemia, o sea, crisis de salud, no es solamente crisis económica, crisis política, hasta ecológica, toda la crisis completa. Entonces estamos en una crisis social total. En esas condiciones, si no tenemos ya válvulas de salida, aunque sea para soñar, para ver a la selección en Qatar, por ejemplo, comienzan a haber problemas de desesperanza aprendida. En estos momentos estamos en un trabajo de duelo en el país. Ya no soñábamos en Qatar. Familias que habían pensado comprarse un televisor nuevo, otras viajar, habían hecho reservas de hoteles, etcétera, etcétera. La hinchada más grande del mundo presente en Qatar. El golpe significa que en estos momentos estamos en la primera etapa de un trabajo de duelo,
No puede ser, paralizados todos. Doctor Jiménez, Yeah. eh, pero a esto habría que sumarlo la actitud de los jugadores allí en la cancha de fútbol, ¿no? No se vio pues esa garra, esa identificación, un partido decisivo, porque acá ya no había otro partido más, acá se decidía en 90 minutos y después en 30 minutos y después los penales, se decidía si íbamos o no al Mundial. Pero en los 90 primeros minutos se demostró una total desorganización, una falta de actitud del jugador peruano, de liderazgos que antes lo tenía Paolo Guerrero y ahora lo ha tenido la Padula y el otro Cueva, etcétera, donde se notaban agotados, falta de sincronización en el juego, y el televidente decía, pero ¿por qué no patean al arco? No pateaban al arco, jugaban por alto cuando sabían pues de que los australianos cada uno mide 1,80 m para arriba, ¿no? Entonces, esa actitud, ¿cómo nos contagia a los 32 millones de peruanos que hemos estado a la expectativa de este partido de fútbol? Dos posibilidades. O ese límite al que podían llegar en sus facultades en la calidad de juego como equipo. No podemos pedirle peras al olmo, de repente no es más que eso nuestro equipo. O segundo, estamos sobredimensionando nuestras expectativas como hemos sobredimensionado nuestras expectativas en todo. En quién maneja la política, quién maneja el Congreso, quién maneja el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, da la impresión que los peruanos nos hemos considerado ya ilusionados y hasta vaticinios. Era increíble escuchar, vamos a golear 3-0, ellos no saben jugar fútbol, lo que sea. Sin embargo, eso significa que no nos hemos inventado nuestro espejismo. Estamos prácticamente en todo en una sensación en la cual hemos delegado funciones a quienes no dan más. Por eso tenemos incluso un desastre político en marcha, una crisis económica que no se termina de resolver, la pandemia que ha desnudado nuestro problema de salud y encima un equipo de fútbol que desde mi punto de vista de repente es el techo, no podemos pedirles más. Incluso hay gente que ya está pasándose en edad, en el próximo mundial ya no van a estar. Y no tenemos recambio porque eso no representa al fútbol peruano nacional, sino a los peruanos que juegan en diferentes países. Juntarlos para que hagan función de equipo en poco tiempo probablemente ese es el límite al que han llegado. Ahora, y estábamos pidiéndoles demasiado. Ahora, definitivamente uno de los factores, y ahí recurro a su capacidad profesional, uno de los factores es el endioseamiento que hace la prensa y que transmite a la afición en figuras pues que en el fondo tendrán sus méritos, pero como quien dice, no le han ganado a nadie, pues, ¿no? Entonces generamos falsos valores o falsos liderazgos, y que al final de cuentas la actitud demuestra una derrota más del comportamiento y que va a influir en la opinión pública, ¿no? Mire usted, eso que usted dice es tan gráfico. Solamente una pregunta: si Advíncula metía el gol, ya ni siquiera necesitábamos que Valera falle el último, claro, porque ya era Dios Advíncula, ya la magia, el Perú para campeón del mundo. Ese detalle pequeñito nos está graficando cuánto nos aferramos a una ilusión solamente del momento. Por eso es que los políticos, por ejemplo, utilizan fantasías. Ellos utilizan el dicho miente, que algo queda, y todo el mundo se engolosina con la fantasía y termina dándoles el poder. Igualito pasó con nuestra selección. ¿Qué más podíamos pedirles? Salvo la prensa que decía, este es genio, este corre más que una bala, este mete goles hasta dormido, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, estamos conversando con el doctor Jaime Jiménez Hernández, él es médico psiquiatra. Ahora, hay una situación hoy día 14 de junio del 22
que refleja claramente lo que viene sucediendo en nuestro país. Venimos de una pandemia donde los estereotipos de crecimiento económico, de gran inversión, del modelo económico infallable que tenemos, nos demostró con el COVID que prácticamente todo era mentira y todo era un fracaso en el tema de la salud y en el tema de la educación. Por ejemplo, en ese caso ya se ha sincerado en cierta medida la sociedad peruana, que vivía también una especie de nube en relación a estos temas, ¿no? Se decía mayor presupuesto para el sector de educación, no, ese populismo, gastar la plata, porque la infraestructura que se tiene está bien, etcétera, hasta que nos dimos cuenta cuál es la realidad. Ahora estamos viviendo hoy día otra realidad, donde se habla, ya no se habla, sino se vive el incremento diario de los alimentos de primera necesidad, como también el precio de la gasolina, que si bien es cierto es un problema internacional, pero repercute acá en el país, ¿no? Repercute en el país, y esto al peruano lo tiene agobiado económicamente, con préstamos que de repente no van a poder pagar. Todo esto se está acumulando, ¿y qué puede pasar más adelante? Mire, cuando ya no hay ilusiones, cuando la desesperanza cunde, cuando hoy día el Perú se levanta chocado, cuando todos habíamos preparado un carnaval y una celebración por la clasificación, entonces, ¿qué pasa? Ya no tenemos ni siquiera ese distractor. ¿Se acuerda el dicho del pan y circo romanos? Claro. Dale circo, repártele torta si es posible, para que el pueblo no vea claramente su situación. Pero si ni eso tenemos, ahora va a comenzar a tener que descargar la gente sus expectativas sobre otros elementos. Y entre ellos va a ser, ya no hay que lo distraiga, hay que ver cómo está la situación económica, cómo está la situación política, no hay distractores. Que hay un boomerang, se disparó feriado, todo en la expectativa de que en la noche haya fiesta, y hoy día todos abrazándonos mutuamente, y eso posiblemente hoy día ya despertando ante otra realidad, ya no hayan esos abrazos guardados, esas expectativas, y tengamos que enfrentar nuevamente una realidad. En realidad esto significa que en estos momentos hay una frustración, y el manejo de la frustración depende de las oportunidades que ofrece la sociedad, y en nuestro caso no los está ofreciendo. ¿Qué ha significado desde el punto de vista de su especialidad, doctor Jiménez Hernández, que seamos la mejor barra a nivel internacional que se demostró en las Olimpiadas de Moscú y que ha seguido vigente esa identificación, digamos, a nivel internacional? ¿Es que somos la mejor barra a nivel internacional, o es que a través de estos recursos expresamos una indignación acumulada que tenemos los peruanos de ver pues actos de corrupción, de ver presidentes encarcelados que salen, que son enjuiciados por robo, en fin, alcaldes, presidentes de gobiernos regionales, etcétera? ¿O esa es una frustración que tenemos y que la expresamos a través del fútbol y no lo expresamos desde el punto de vista político en las calles, que signifique nuestras propias reivindicaciones? Hasta ahora era un distractor, ya no lo tenemos. Ya. Volvemos a no tener ese distractor y tenemos que ver ahora con qué nos enfrentamos. ¿Es impredecible esto? Esta es una situación extrema. Recuerde usted que hasta las empresas decían que hay un porcentaje del PBI que puede subir si se clasifica al Perú, en venta de televisores, reactivación de los negocios, del turismo y los viajes, etcétera. Hasta en eso se va a transmitir. ¿Y entonces qué significa? Cuando no hay distractores, no hay válvulas de salida. ¿Y qué pasa con una persona que va conteniendo, embalsando las cosas y no tiene válvula de salida? Pueden emerger conductas incluso de, enfrentamiento directo, frontal. Radicales. En algún caso, mayor
capacidad de respuesta y de reacción hasta violenta, diría yo. ¿No? Así puede transformarse esa desesperación, porque en muchos niveles el hambre y la miseria pues son puntos detonantes en el comportamiento y la actitud de la gente, ¿no? Efectivamente, y esto es, mire usted, se utiliza muchas veces a través de los medios de información, mucho, primeras planas, contigo Perú, banderas, todo. Hoy día las primeras planas hubieran sido diferentes si nos clasificábamos, ahora no. Ahora, ¿qué hay? Que el Congreso va a hacer esto, que el Ejecutivo está fallando en esto, que la fuga del ministro tal, que esto, que aquello, del exministro, todo eso ya comienza a ser una realidad cotidiana, porque ya no tenemos el distractor. Sí, pues. Y al ser humano, en ese momento, pone ya en primera fila, porque ya no tiene con qué distraerse. Ahora, y lo peor es la lentitud de reacción del mismo gobierno, que problemas tan graves, tan sensibles, no toma cartas en el asunto, ¿no? Esa inoperancia en cierta medida contribuye a esta actitud que pueda tomar más adelante, ¿no? Bueno, en realidad no tienen manera de plantear nada si no tienen algo estructurado. Ajá. Por ejemplo, la pandemia de salud, respondimos como sea, alto porcentaje de fallecidos, incluso entre los más altos del mundo por el COVID. Pero una vez que ha bajado la intensidad de la pandemia, ¿acaso se han solucionado los problemas de salud? Hay más camas, hay mejores servicios, postas sanitarias mejores. No. Otra vez, si no enfrentamos las cosas realmente, vamos a tener nuevamente problemas serios si hubiera cualquier otra pandemia. ¿Qué quiere decir? Que no hay capacidad de adelantarse frente a los riesgos, a los problemas, y estamos basando nuestro desarrollo en políticas de distracción. Ahora, le cambio la pregunta en forma general que le había hecho, y quería relacionarlo al tema preocupante. ¿Y qué espera nuestra juventud de todo esto? ¿Qué esperan nuestros escolares, nuestros universitarios, los jóvenes concretamente, ¿no? ¿Qué avisora? Por eso hablé al comienzo del concepto de desesperanza aprendida. Ya. Punto número 1. Más del 75% de peruanos en empleo informal, o sea, de la economía informal. Ese 75% de peruanos no encuentra solución si el país no tiene un proyecto de desarrollo diferente. Y aún ese 75% no tiene distractores de ningún tipo. Y esa desesperanza sigue avanzando. Esto no tiene solución. Comienza a haber opiniones extremas, opiniones de todo tipo. ¿Por qué? Porque esta gente, ¿de qué se va a aferrar si ni siquiera tiene ya la expectativa de ver, aunque sea al equipo en el Mundial? O encuentran otros distractores o se dedican realmente a gobernar como corresponde, a resolver, a enfrentar los problemas que tenemos en el día a día. Si no, siguen embalsando, y esto puede terminar como termina en cualquier persona que está en situación de crisis. Puede terminar en medidas extremas, en medidas desesperadas, violentas inclusive. Esto puede obligar a que a mediano plazo los jóvenes que tenemos acá en el Perú, nuestros jóvenes, puedan emigrar afuera del país. Porque mire, hay tres opciones. Son 2 años de COVID que esos niños y esos jóvenes, que ahora son jóvenes, no han salido de la calle, a la casa, de la calle, ni a la universidad, ni al colegio, ¿no? Son 2 años de su vida perdida. La cultura ni trabajo, ni estudio. No encuentro nada. País inviable.
Proyectos de desarrollo no encontramos. ¿Qué pasa en mí, en mi psiquis, en mi persona, dentro de mí? ¿Qué pasa en mi mente? Si no encuentro salidas, me voy. ¿Cuántos estarán haciendo filas soñando a dónde se van? Encuentro opciones marginales, delincuencia, pandillaje, lo que sea. Y la tercera, depresión, consumo de sustancias, alcohol. ¿Por qué? Porque esas son medidas que al final también son evasión de una realidad que les está golpeando. Claro. Muy. Ese es un tema que si no lo resolvemos de inmediato vamos a tener un problema muy serio de salud mental. En estos momentos, ansiedad, depresión y alcoholismo son problemas muy importantes entre las 10 enfermedades más importantes en el Perú. Y la droga. Y las tres son de salud mental. Y alcohol y drogas, depresión, estrés, es. Ansiedad. Y eso va a aumentar. Va a aumentar. Y va a aumentar la delincuencia. Porque ahora se está comprobando. Y encima, claro, se está comprobando que los sin delincuentes. Un proyecto nacional. Eso es peor, ¿no? Eso es peor. Bueno, y a propósito, ¿por qué cree que no hay proyecto nacional acá? El único proyecto nacional que ha habido ha sido en la época del Plan Inca del general Juan Velasco Alvarado, que se sabía a dónde se iba, mal o bien, con errores, pero sabíamos a dónde íbamos. Pero después eso ha pasado ya 50 años, y los gobiernos democráticos, los gobiernos defensores de derechos humanos, los gobiernos que defienden la constitución del Estado, etcétera, ¿por qué no tenemos un proyecto nacional? Hay que preguntarnos si la clase política que tenemos ha agotado todas sus opciones para el Perú, punto número 1. Punto número 2, si esa clase política está ligada o no a una corrupción crónica, endémica, que ya está descrita. Primero, empresas corruptoras. Segundo, una clase política que trabaja haciendo adendas, legislación sastre, le llaman. Y tercero, simplemente un país que no está ejerciendo adecuadamente la selección. Hay que recordar que alguien dijo alguna vez, un pueblo que elige una clase social a una clase política corrupta ya no viene a ser víctima, sino cómplice. Así es. También nos cabe una responsabilidad a la hora de seleccionar, pero mucho me temo que nuestra clase política no está en condiciones de ofrecer una alternativa, porque está trabajando en función a sus propios intereses. ¿Está legislando para qué? Para universidades Bamba, para que no haya proyecto de desarrollo. ¿Está gobernando para qué? Para que semidelincuentes, incapaces, inútiles ejerzan funciones en el Ejecutivo. Ahora, entonces estamos ante el fracaso total de una clase política. Ahora, que dicho sea de paso, es un modelo para la sociedad. Claro. Por algo se habla de padres de la patria, pero ¿qué modelo es aquel que simplemente es semi-analfabeto o defiende solo su bolsillo? A ver. Y que transmite al ciudadano de a pie, al joven que no encuentra solución y dice, estos señores, ¿qué nos están ofreciendo? Cero. Están haciendo cada vez más inviable el país. En los últimos 20 años, un poco más de 20 años, la experiencia del fujimontesinismo nos ilustró de cómo el poder prácticamente obligaba a saquear la corrupción como medida de gobierno, digamos así. Se supone con la caída del gobierno del fujimorismo, etcétera, se supone que a partir del 2000 para adelante, 2001 para adelante, los gobernantes que entraban iban a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, no metido en escándalos, gobernar para el país, gobernar para las necesidades de las grandes mayorías, que son los que lo eligen a esta gente, etcétera. Sin embargo,
la realidad fue otra y es otra, ¿no? O sea, han salido gobiernos más corruptos, el de Toledo, el de Ollantumala, de Alan García, de PPK, ahora que se está investigando a Martín Vizcarra, y si es que no me olvido a alguien más en el camino. ¿Por qué tenían que caer en esta parte de la corrupción con la experiencia que ya se había vivido hasta el año 2000? ¿Qué cree usted que pasa por la mentalidad de estos gobernantes que llegan al poder, o en el mismo caso del actual presidente, que no tiene ni un año y ya está involucrado, investigado en actos de corrupción, etcétera? ¿Qué es lo que pasa? ¿O es que simplemente son administradores de la corrupción acá en el país? ¿O eso es lo que elegimos al final de cuentas? Si usted va a ganar de sueldo como parlamentario o como presidente o como ministro 30 o 40.000 soles, vamos a imaginar, ¿en cuántos años puede usted recuperar la inversión para la campaña? Claro. La legislación ejercicio del poder crónico. Ya. Ha asaltado el poder. Salen del poder, terminarían en la cárcel, como se está notando. Entonces los partidos políticos que se organizan, en esa clase política se organizan sus partidos, ya no solamente han tomado el poder, sino son rehenes del poder. Si dejan del poder, el poder, la cárcel. Entonces tienen que hacer todo lo posible por mantener el poder, aunque se sucedan entre ellos. Por eso viene el blindaje y la disputa por quién va a manejar. A mí me toca esta vez, pero es la misma clase política que se va reciclando crónicamente. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, se está quedando la idea de que no hay solución. Una vez que se vayan estos, los que entran van a ser iguales o peores, y así, sin cambio. Y eso nos obliga a todos nosotros a pensar que la corrupción, el desgobierno, va generando modelos de conducta en la gente. ¿Para qué me voy a esforzar tanto si un semianalfabeto está haciendo tal y cual cosa en la porción de poder que le toca? Claro. ¿Y qué puedo esperar de mi país? ¿Qué me va a ofrecer? Nada. Entonces eso me invita a no cumplir con reglas, con normas, con leyes, a sobornar, a hablar de porcentaje, a amañar licitaciones, a lo que sea, a participar en funcionamiento marginal. A partir de ese fenómeno político se desarrolla en la persona un cambio en su escala de valores, en sus normas, en sus principios, en su ética, en su moral. Entonces la corrupción destruye las bases morales de un país. Pero, doctor, es cierto, ese es el comportamiento del líder, del funcionario, digamos así, pero estos señores pues tienen familia, ¿no? O sea, tienen hijos, tienen sobrinos, tienen familiares, etcétera, y la gente, y ellos no se ponen a pensar, no pasa por su mente que no solamente se trata de que ellos roben, sino que eso va a traslucir pues en su propia generación. ¿No les interesa? Lo que les interesa es mantener una cultura con tres ejes, ¿no? Trepar, sobar y asociarse para llegar a donde sea. Y eso mismo se va enseñando a los hijos y a los hijos y a los nietos y así. Y entonces tenemos una clase que va reproduciéndose, una clase política crónicamente a través de las nuevas generaciones, aprendiendo lo mismo de las anteriores.
Finalmente. Las empresas dirán, acuérdese lo que dijo Odebrecht, nosotros no hemos corrompido a los políticos, ya los encontramos corruptos. Por supuesto. Finalmente, doctor Jiménez Hernández, ¿por qué el desinterés de la juventud en no participar en política? Me parece que hay un agotamiento del modelo de partidos políticos. Ajá. Si los partidos no tienen... A ver, ¿usted conoce un lineamiento, un plan de gobierno sólido, consistente de alguno de los partidos que tienen ahorita alguna presencia nacional? No tienen ¿Qué le ofrecen al país? Ni ideología, sí, ni base filosófica, nada. Son partidos personales. Entonces, esos no son partidos. No son, pues, definitivamente. Son organizaciones de fachada. Eso es lo que ha creado nuestra gente. ¿Para qué me afilio a tal o cual? Solamente porque habla bonito fulano, o porque yo creo en lo que dice Mengano, o porque la prensa lo fabrica. Entonces, ahorita hay en nuestra gente joven ya un desengaño. Este modelo de organización política no sirve. No acuden a sus llamados, se autoconvocan cuando necesitan. Así es. Muy bien. Muchas gracias, doctor Jaime Jiménez Hernández, médico psiquiatra, quien ha sido nuestro invitado en esta oportunidad. No sé si quiere agregar algo más, doctor. Le agradezco mucho por esta convocatoria y solamente un comentario final. En realidad, esta derrota de la selección duele, porque más allá del esfuerzo de cada uno de los jugadores, ese es su límite. Pero eso que duele nos obliga a mirar que nuestro país no puede vivir a merced de distractores y que hay que comenzar a pensar si nuestro país debe ser viable o no a futuro. Y eso significa para nuestra gente joven, para nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, si le damos oferta de desarrollarse o no en un país que les ofrezca posibilidades de llegar a una vida digna, lo que sea. Ese es un compromiso con la salud mental de nuestro pueblo. Muchas gracias por invitarme y pondero mucho este tipo de contactos que permiten sembrar estos conceptos en la gente. Muchas gracias. Gracias también a usted por sus conocimientos y por la claridad de enfocar temas importantísimos para el desarrollo socioeconómico y psíquico de nuestro país. Muy bien, hemos conversado con el doctor Jaime Jiménez Hernández, a quien le agradecemos. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio. La información